A ningún solo hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Acabamos de escuchar estas palabras de los labios de Jesús. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre. Esto no es el punto principal del pasaje que acabamos de leer, pero quiero primero hablar sobre esta pequeña oración que dijo Jesús y luego ya hablar del contexto general de este evangelio. Como saben, en la Iglesia Católica tenemos la tradición de decirle a los sacerdotes Padre. Ustedes me dicen a mí el Padre Enrique. ¿No será que estemos desobedeciendo una orden directa de Jesús? Pues Él dice, a ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre. ¿Será que desobedecemos a Jesús y a nuestro propio papá le decimos de esta forma también? Padre. Es una buena pregunta a hacer. ¿Será que Jesús verdaderamente nos prohibió usar esta palabra Padre para cualquier persona con la excepción de Dios Padre? De hecho, hay ciertos círculos, sobre todo en la iglesia protestante, no todos, pero algunos ciertos círculos que hacen esta aseveración y dicen que no deberíamos llamar a nadie absolutamente Padre, a los sacerdotes claro que no, ni tampoco a nadie más, porque ahí está muy claro lo que dice Jesús. Y a lo mejor a usted, no sé, puede ser posible que le hayan hecho esa pregunta si tiene amigos o amistades protestantes. Entonces, ¿cuál es el significado de este pasaje, de esta oración que dice Jesús? Para poder interpretar las Sagradas Escrituras hay varios principios que siempre tenemos que tener en consideración. Y uno de los principios más importantes que tenemos que seguir cuando estamos interpretando las Sagradas Escrituras es que todo pasaje de las Sagradas Escrituras tiene que ser interpretado a luz del resto de las Sagradas Escrituras. Todo pasaje de las Sagradas Escrituras tiene que ser interpretado a luz del resto de las Escrituras. Si nos enfocamos solamente de forma muy así como pequeña en un solo pasaje y no consideramos el resto de las Sagradas Escrituras, siempre vamos a estar malinterpretando las Sagradas Escrituras. Varios ejemplos. Por ejemplo, por ahí en la Biblia dice matarás. Si uno lee la palabra anterior dice no matarás, ¿sí? Pero si uno se enfoca solamente en esa palabra, dice, no, pues la Sagrada Escritura dice matarás. No, pero no te enfoques nada más en esa palabra, hay que leer un poquito más. ¿Qué dice la palabra anterior? Dice, no matarás. Me ayuda a entender entonces el contexto de esa palabra. Jesús también, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas dice, el que no odia a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Si solo leemos este pasaje así, pareciera que Jesús nos pide que odiemos a nuestros padres, pero queda muy claro que si leemos todas las Sagradas Escrituras, el cuarto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre, y Jesús no se está contradiciendo. Pues tenemos que leerlo en luz de todas las Sagradas Escrituras. Y cuando haces eso, este pasaje en específico de San Lucas, Jesús está hablando sobre el hecho de que ante todo va Dios, inclusive antes que nuestros padres. Pero queda muy claro por otros pasajes que dice Jesús que claro que tenemos que honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Eso queda clarísimo. ¿No? Jesús está haciendo una exageración, ¿no? Con este ejemplo que da para enseñar algo, que inclusive Dios es más importante que nuestros papás. Otro ejemplo, un último ejemplo, también del Evangelio de San Mateo, un poco antes, Jesús dice, si tu mano te causa pecar, córtatela. Si tu ojo te causa pecar, sácatelo. Pero ¿será que Jesús literalmente es lo que pide? No, si no, pues aquí estaríamos todos sin manos y sin ojos, ¿verdad? Eso no es lo que quiere Jesús. Y en la iglesia cristiana, al principio de la iglesia cristiana, no estaban así los discípulos de Jesús cortándose las manos y cosas así. Claro que no. No es la interpretación correcta. Siempre se escuchan las palabras de Jesús en contexto de todas las palabras que ha dicho.
Y es lo mismo con este pasaje de no llames a nadie tu padre. Si vemos en contexto de las Sagradas Escrituras, esta palabra padre se sigue usando. Si leemos más el Nuevo Testamento, San Pablo la usa todo el tiempo. San Pablo dice: aunque ustedes tienen muchos guías en Cristo, ustedes no tienen muchos padres, puesto que yo me convertí en su padre en Cristo Jesús a través del Evangelio. San Pablo mismo, en esta carta a los Corintios, él se está llamando padre, padre espiritual de esta comunidad. Les dice: aunque tienen muchos guías en Cristo, no tienen muchos padres. Yo soy su padre. San Pablo está contradiciendo lo que dijo Jesús. Las mismas palabras de la Biblia contradicen lo que dice Jesús. También San Pablo en otra carta, la carta a Filemón, dice: yo les apelo a ustedes por mi hijo Onésimo, cuyo padre yo me convertí en mi encarcelamiento. De nuevo, San Pablo se denomina así como padre. San Esteban también en los Hechos de los Apóstoles se dirige a las autoridades judías y les dice: padres, ustedes padres que me escuchan, ¿sí? De nuevo, no se está contradiciendo Jesús, es solo que hay que entender el contexto. Entonces, ¿está bien usar la palabra padre para referirte a tu papá? Sí, está bien. ¿Está bien decirle a un sacerdote padre? Sí, está bien. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Jesús en este pasaje? Bueno, leamos el pasaje completo entonces. Al principio, antes de que Jesús llegue a esto, ¿cómo empieza Jesús? Dice que Jesús está hablando con las multitudes y sus discípulos y dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Ok, entonces, ¿quiénes son los escribas y fariseos? Recordatorio aquí. Los escribas y fariseos eran líderes del pueblo judío. Y ellos, los escribas, de hecho la palabra escribir está relacionada a esto, copiaban manuscritos del Antiguo Testamento, conocían las Sagradas Escrituras muy bien. Y los fariseos también estaban muy inmersos en las Sagradas Escrituras. Entonces ellos enseñaban mucho sobre qué enseñaba el Antiguo Testamento, cuál era la interpretación de las Sagradas Escrituras y de la ley. Y por eso dice: en la cátedra de Moisés. La cátedra significa silla, ¿no? De la palabra catedral, por ejemplo. Uno va a una catedral, siempre hay una silla grandota que es la silla del obispo, que tiene que ver con la autoridad con la que enseña el obispo. Moisés es el que tenía la autoridad de enseñar la ley, y los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, es decir, ellos tienen autoridad de conocer las Sagradas Escrituras. Jesús reconoce su autoridad y dicen: hagan pues todo lo que les digan. Es decir, los escribas y fariseos sí, ellos conocen las Sagradas Escrituras, ellos tienen autoridad. Por lo tanto, lo que ellos enseñen, ustedes tienen que escuchar y tienen que hacer todo lo que les digan. Y luego ha agregado Jesús: pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Es decir, los escribas y fariseos se habían vuelto hipócritas. Sí, enseñaban la ley, enseñaban lo que decían las Sagradas Escrituras, pero no lo vivían. Predicaban, pero no hacían lo que predicaban ellos. Decían una cosa y hacían otras. Y empieza Jesús a dar ejemplos. Dice que están, por ejemplo, haciendo muchas cosas simplemente para que los vea la gente. No están queriendo servir al pueblo, están queriendo servirse a sí mismos. Dice que se ensanchan las filacterías y las franjas del manto. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos tenían una devoción de las filacterías. Las filacterías era un pedazo de la Sagrada Escritura, un papel, un papiro, que agarraban y luego con un pedazo de cuero se lo amarraban así alrededor del brazo y oraban con eso. Es una devoción. A lo mejor podríamos hacer una analogía con el rosario, que usamos un instrumento físico que nos ayuda a orar. Ellos usaban esto, ¿ok? Pero ellos lo usaban para que la gente los viera. Usaban algo así grandote, nada más para que la gente los viera. No era para rezar, sino para que la gente los viera. Un ejemplo actual sería, pues usted puede tener su rosario y usarlo para orar, eso está muy bien. Pero imagínense que usted se compre un rosario grande, no para pues orar o porque esté bonito y le ayude a orar,
sino para que la gente lo vea. Va caminando y me voy a comprar un rosario grande para que la gente crea que yo soy bien piadoso. Sería, pues, como que ese no es el punto. Eso es lo que están haciendo los fariseos. En vez de servir a la gente, se están sirviendo a sí mismos y les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes. Les gustan los asientos de honor y que los llamen maestros, que los llamen padre. Ellos están buscando estos títulos porque quieren honor, quieren ser reconocidos, quieren ser enaltecidos. Están cayendo en un orgullo. En vez de usar su autoridad para servir, están haciendo para servirse a sí mismos. Es en ese contexto que dice Jesús, no llamen a ningún hombre padre, ¿sí? Porque han caído en esta trampa de enfocarse tanto en los títulos simplemente porque ellos quieren honra y quieren honor. No tienen humildad y no están enfocados en el servicio. Cuando una persona tiene autoridad o un rol de liderazgo, siempre debe usada esa autoridad, ese poder para el servicio y debe ser abrazada esta autoridad con un espíritu de humildad. Eso es lo que está enseñando Jesús. De forma práctica, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, de una forma muy clara, creo que Jesús está desafiando a todos los líderes religiosos, ¿no? En su momento, en aquel entonces e inclusive hoy. Entonces yo como sacerdote, todos los obispos, todos los sacerdotes, tenemos que prestar mucha atención a lo que Jesús nos está diciendo aquí. Es posible que un sacerdote caiga en la trampa de usar su autoridad para servirse a sí mismo. Es muy posible. Que empieza a buscar simplemente roles de honor, de nuevo, para enaltecerse a sí mismo. Y como le toca al sacerdote ser líder de oración, que en vez de ser piadoso y orar, ¿no?, enfrente de la gente con espíritu de orar al Señor y darle gloria a Él, que lo haga para que la gente piense, wow, miren qué orador es el sacerdote, que lo esté haciendo para servirse a sí mismo. Entonces yo como sacerdote me tengo que preguntar, ¿estoy usando la autoridad que Dios me ha dado para servir? ¿La estoy usando para servirme a mí mismo? ¿Abrazo con humildad la autoridad que Dios me ha dado o la abrazo con orgullo? Ahora, no crean que ustedes se van a zafar de esta tan fácilmente. Esto no nomás es para los sacerdotes, ¿ok? Esto también está hablando para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes, como personas bautizadas, como cristianos, como seguidores de Jesús, también tienen una autoridad en la iglesia y en su propia comunidad. Diferente a la de un sacerdote, claro, pero tiene una cierta autoridad. Por ejemplo, si usted es un papá o una mamá, un padre de familia, una madre de familia, usted tiene un rol de liderazgo en su familia y tiene una cierta autoridad como padre o madre. Y de forma especial si usted es el papá de la casa. ¿Cómo usa usted esa autoridad que Dios le ha dado? ¿La usa para servir a su familia? ¿Para buscar su bien? ¿O la usa a veces para servirse a uno mismo? ¿La abraza con humildad o con orgullo? Y claro está, el tener autoridad y abrazarla con humildad no significa que tenemos que decir que sí a todo. Jesús abraza su propia autoridad con mucha humildad y dice las cosas como son, pero con interés de servir, siempre buscando el bien del otro, ¿no? Humildad no significa que a todo digo que sí y ya, no, tengo que buscar el bien de los que estoy a cargo y ese es mi enfoque en cómo uso mi autoridad, con humildad, pero enfocado en el servicio del otro. En su trabajo, a lo mejor donde usted trabaja, en sus compañeros, compañeras de trabajo, a lo mejor usted tiene gente, usted está a cargo de ellos, tiene un rol de liderazgo en su trabajo. ¿Cómo usa su autoridad en su trabajo? ¿La usa sabiendo que las personas de las que usted está a cargo son personas, no son máquinas a ser explotadas? Son personas. ¿Las trata con dignidad? ¿Usa esa autoridad y su liderazgo con humildad y con servicio? Inclusive si usted es más joven, usted todavía está en la escuela, ¿no? Si usted está involucrado en algún equipo de deportes, ¿no?, alguna organización en su escuela, sus estudios, usted, a lo mejor en la música, ¿no?, en la banda, usted tiene un liderazgo ahí en su comunidad local, entre sus amigos.
¿Cómo usa usted en su escuela, en las diferentes actividades en las que está involucrado, esos roles de liderazgo que el Señor le está dando? ¿Los usa para hacerse importante usted mismo, para que todos lo vean como si fuera la gran cosa? ¿O lo usa para servir, para ayudar a los demás? El poder, el liderazgo, la autoridad no son malas cosas. Solamente se convierten en malas cuando son abusadas y cuando no se usan como Dios quiere para el servicio.